buenas a todos y todas. Soy Kim y vengo a presentaros el libro de Sapiens de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari es un autor, historiador y escritor que trabaja actualmente como profesor en la Universidad de Jerusalén. No hablaremos de esa universidad, no hablaremos de este autor, hablaremos de su libro. Su libro que actualmente está en la editorial Debate de Historia. Lo podéis encontrar, tiene un precio razonable, lo recomiendo comprar porque por el precio y por lo que voy a explicar ahora. Este libro tiene muchos aspectos buenos, voy a comentarlos todos. El primer aspecto bueno a comentar es la bibliografía del libro. La bibliografía del libro es muy amplia. En las últimas páginas del libro podemos observar la bibliografía que se extiende más de una página, creo que unas 10 o más o menos, no las he contado. Segundo punto, no centraliza. Este libro no centraliza. ¿A qué me refiero, no? No centraliza diciendo que Europa es el centro de toda la evolución, que América es el centro, que África es el centro, que Asia es el centro. No, te va haciendo un viaje alrededor de todo el mundo y eso es bueno. Tercer punto, este libro tampoco centraliza en un momento histórico. Te hace pensar en varios momentos históricos. Comenzamos cuando el humano comenzó a ser humano, caminando en las sabanas de África, hasta la actualidad, pasando descubrimiento de América, Revolución Francesa y otros momentos importantes dentro de la historia de la humanidad. Eso es importante. Vamos a pasar ahora a mi opinión personal sobre el libro y con qué libros lo recomiendo. Este libro lo recomiendo con otros libros y lo voy a comparar, no sé si voy a comparar, pero voy a compararlo con otros libros conocidos o de bibliografía histórica que he leído. Este es más conocido que el otro. Este es El Ebro en llamas de Daniel Arasa, 500 páginas de guerra civil, batalla del Ebro concretamente. Y este es Alexander Abria, el autor, Falsin Jägers, doctrina militar desde 1939 a 1941. Libros que se centran en un momento histórico y que no se pueden comparar del todo, como he dicho. Si te gusta la historia, pero estos libros te parecen muy largos, o no sean largos, sino que tú dices, es que a mí no me gusta la historia pura, me gusta que me cuenten historia, pero desde un punto más, no sé, más teatral, más así. Yo te recomiendo un libro que no he leído del todo, me gustaría leerlo, ahora que tenemos esta oportunidad, lo voy a leer seguramente. Guerra y Paz. Guerra y Paz es una novela muy conocida, que ha ganado varios premios y que recomiendo. Pero vamos a hablar del libro. Este libro tiene 457 páginas de pura historia. Como he dicho anteriormente, enseña mucho. Y una parte buena, que yo es la parte que más me ha gustado y más he notado dentro de este libro, es el acto de que te hace reflexionar. ¿A qué me refiero, no? Te hace reflexionar sobre la humanidad, sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo funcionaba, sobre cómo no puede llegar nunca a existir la igualdad. Por ejemplo, en algunas páginas del libro te lo dice. Dice, la igualdad nunca puede llegar a existir, ya que tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero eso no significa que pueda haber una igualdad social. Y eso, para mí, fue un punto que el libro me hizo pensar mucho sobre eso. Estuve bastante pensándolo bastante durante unas horas. Pensé mucho en ese punto. Y en otros puntos como las pirámides, otras construcciones importantes que ha hecho la humanidad, ¿cómo logró hacerlo? Ese es un punto que resalto. Como bueno, para acabar, ya con esto no me hago más pesado, recomiendo el libro. Y ahora ya hay una excusa, ¿no? Si lo queréis leer, estamos en confinamiento y este libro vale la pena leerlo, simplemente por el hecho de que aprender algo más nunca es malo. Así que, adiós compañeros.